Esta mañana nos va a acompañar César Toledo, él es experto en comportamiento no verbal. Muy buenos días, señor Toledo, y con usted vamos a intentar descifrar lo que nos dicen el lenguaje corporal de, por ejemplo, Rajoy, Artur Mas o incluso el mismo rey Felipe VI, si tenemos la oportunidad de ver esa foto de nuevo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, César. Bueno, vamos tal, a ver esa Estíbaliz? foto precisamente de cómo está transcurriendo en el lenguaje no verbal lo que puede ser los previos, porque nos vamos a hacer referencia a algo que pasó antes de ese pleno que se va a luz verde, ahí de donde sentaban las bases de la independencia en Cataluña, César. Ahí vemos esa imagen de la reunión que mantenían en su momento Mariano Rajoy con Pedro Sánchez. Y bueno, hay puntos destacados, estamos viendo en la fotografía, Sí. que son puntos a analizar desde el punto del lenguaje no verbal. Sí, exactamente. Esta es una fotografía muy curiosa porque fue el primer encuentro que mantuvieron. Solo se distribuyó esta fotografía a través de los servicios de prensa de Moncloa, con lo cual no tenemos más testimonios de esa reunión. Pero esta fotografía, por eso precisamente, tiene mucho valor, y el valor está precisamente en el lenguaje no verbal, que a veces dice mucho más que en las palabras. Para mí hay tres elementos claves, que son los torsos de ambos líderes, están girados el uno hacia el otro, eso indica conexión entre ambos. Hay una mimetización en la postura, se ve claramente cómo tienen las manos con un gesto adaptador, pero idéntico los dos, copiado uno del otro, y unas posturas estables. Hay más contacto visual por parte de Pedro Sánchez, y Mariano Rajoy parece estar reflexionando. Son dos posturas que adoptamos normalmente cuando estamos en confianza, cuando estamos relajados y cuando hemos conectado con otra persona. ¿Eso está perfectamente estudiado por ambos protagonistas? Me temo que no. La foto está muy estudiada, la foto sí, porque si vemos el encuadre está tomada desde abajo, se intenta dar un aspecto de grandiosidad, te han puesto los mástiles a un lado, el fondo que se ve el Palacio de la Moncloa. La foto está muy Es estudiada. decir, ahí va también la destreza del fotógrafo. Claro, la destreza del fotógrafo y la destreza del editor, que luego la eligió y seleccionó precisamente esta foto y no puso otra. Ahora, el comportamiento de ellos no. Se puede, hombre, puedes elegir tu corbata, puedes elegir la ropa, puedes incluso controlar un poco tu postura, pero cuando se producen estos gestos de mimetización absoluta, que es lo que se llama el rapport, es cuando dos personas conectan, como cuando decimos parecen dos tortolitos cuando dos personas están enamoradas, ¿no? Pues es exactamente igual. Hay una conexión emocional entre ambos, que no quiere decir que estén de acuerdo en el contenido, que no quiere decir que ni siquiera estén hablando de lo mismo, pero que sí que ellos dos han conectado en ese momento, y yo creo que hay confianza mutua por parte de ambos y hay entendimiento, seguro que sí. Bueno, vamos a ver la siguiente fotografía, una fotografía, vamos a ver a continuación, que tiene que ver con momentos después de... Este fue el encuentro de ayer. Ah, sí. el encuentro de ayer. Este fue el Es que encuentro de ayer. curiosamente estamos viendo corbatas rojas, la misma corbata más o menos de Rajoy. Este es el encuentro de ayer, pero está a las puertas del Palacio de la Moncloa. Sí, este fue a las puertas del Palacio. El primer encuentro fue simplemente un almuerzo privado y no trascendieron imágenes. Ayer ya se distribuyeron imágenes y los medios tuvieron acceso. Y ya pudimos verlos en acción. Siempre para analizar el lenguaje no verbal es mucho mejor un vídeo, es mucho mejor que haya interacción entre las personas, porque así es donde se puede analizar de verdad la conducta. En este caso sí hubo, y a mí me llamó la atención precisamente ayer, se volvió a repetir el mismo patrón. Hay un mayor contacto visual por parte de Pedro Sánchez, que mira a los ojos a la otra persona, intenta buscar siempre esa conexión, y siempre hay una actitud de mirada perdida, más reflexiva, que es más típica de Mariano Rajoy, que es una persona pues bueno, más introvertida que Pedro Sánchez y que le cuesta más la distancia corta. Y el Señor Toledo, estrechamiento... disculpa, sí, me estaba fijando yo ahora en el apretón de manos. A Como eso iba decía yo. usted, esto es una fotografía, no podemos ver la duración y la fuerza quizás de ese apretón de manos, pero muchas veces me llama la atención esos abrazos, esos estrecheces de manos tan largos, tan duros. En este caso, ¿qué podemos aprender por ese estrechamiento de manos? Vamos a ver, esto es una pose, esto es un posado, esto es algo que se ha preparado y que ocurre a diario en cualquier líder, ¿no? Cuando delante de los medios de comunicación tienen que darse la mano y además sonreír y mirar a la cámara, ¿no? Está muy preparado. Lo importante de la mano es cómo se ofrece la mano. Si la mano se ofrece tendida, con la mano abierta, además hay un truco muy sencillo, muchas veces nos dejan con la mano tendida y la otra persona no nos ha visto y te quedas que no sabes qué hacer con la mano. Es muy fácil, miras a los ojos de la otra persona y cuando ella te vea, tú miras tu mano y tan pronto la mires, la otra persona la ve y te la da. En este caso, pues lo mismo, hay conexión entre los dos y hay un equilibrio, porque los dos tienen la mano exactamente perpendicular al suelo. Cuando se pone la mano hacia abajo hay un intento de posesión hacia la otra persona, cuando se pone hacia arriba hay un intento de sumisión, que es inconsciente, que no lo hacemos dándonos cuenta. Bueno, sabemos que es una instantánea, pero aún así, César, ¿en las sonrisas hay algo que decir? ¿En las sonrisas de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy? Son dos sonrisas sociales y se nota por la actividad de los ojos, ¿no? Bueno, las comisuras de los labios se retraen,
pero los ojos no se producen las típicas patas de gallo, que es cuando se produce una sonrisa auténtica, cuando de verdad nos estamos riendo. Son unas sonrisas de pose, simplemente. Bueno, vamos con la siguiente fotografía. Tiene que ver con el mismo encuentro entre... Ah, no, este tiene que ver con el encuentro con Albert Rivera, de Ciudadanos. Sí, esto ocurrió también la semana pasada con Albert Rivera en la ronda de encuentros que tuvo el presidente. Aquí ocurre lo mismo que con el primer encuentro con Pedro Sánchez. Hay mimetización entre los dos. Si se dan cuenta, los dos tienen las manos expresando cordialidad, mostrando las manos, que es un gesto instintivo que hacemos desde los primates, mostrar las manos para en señal de que vamos en son de paz, pero además en este caso se copian el uno al otro y se copian sin darse cuenta. Esto ocurre muy a menudo, pero muy a menudo en la comunicación. Y los dos tienen una postura de acercamiento, están intentando acercarse y si se fijan las expresiones faciales pues casi son idénticas, parecen un espejo el uno del otro, que indica entendimiento simplemente. Entendimiento, conexión emocional, no significa que luego al pie de la letra estén de acuerdo en todo. Claro, el entendimiento, no sé cómo tú dices, tiene que ver mucho con lo que van a tratar. Claro, el entendimiento es la conexión, es cuando de verdad podemos hablar con una persona, como estamos haciendo ahora mismo tú y yo, y entendernos y comprendernos. No significa que estemos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Es decir, que hasta ahora, en los dos casos que hemos visto, la reunión de Rajoy con Pedro Sánchez y también con Albert Rivera, podríamos decir que hay buena sintonía. Al menos en este tema están de acuerdo en la mayoría de sus postulados. Exactamente, hay sintonía y sobre todo hay una cosa importante que es para lo que nos sirve la comunicación no verbal. Hay congruencia con sus mensajes. Ellos han dicho que se han puesto de acuerdo para atender a este desafío, para responder conjuntamente, y el lenguaje corporal nos está diciendo que en efecto lo hay, que es sincero y que es auténtico. Sin embargo, hay más discrepancias con el siguiente protagonista de la siguiente fotografía, que es Pablo Iglesias. En principio son ideologías diferentes. No sé si esas ideologías diferentes también se expresan en esta fotografía. ¿Hay buena sintonía aquí o ya no tanto? Yo creo que los telespectadores lo pueden ver fácilmente. Las posturas son totalmente diferentes. Las posturas son totalmente diferentes, son muy expresivas, ¿no? Mariano Rajoy sigue intentando tener el acercamiento, que es el mismo que tenía en la anterior fotografía y que tuvo con todas las personas, con todos los portavoces que se entrevistó. Sigue intentando acercarse a la otra persona, que es algo que hacemos instintivamente cuando queremos conectar, y él, sin embargo, Iglesias se echa hacia atrás, se recuesta y pone las manos y se apoya, está en una posición de seguridad como diciendo cuidado. Y cruza su pierna, además. Fíjate que no hay mimetización, no se parecen en nada el uno al otro y además cruza su pierna y su pie lo dirige hacia él. Está en una postura totalmente defensiva. Hay, sin embargo, contacto visual, o sea, hay una actitud de respeto y de conexión con él, pero simplemente es una pose formal. No hay entendimiento ni hay intención de entendimiento. ¿Y los gestos que hace Rajoy, por ejemplo? Pues son muy distintos a los que hacía con Albert Rivera. Con Albert Rivera tendía las manos hacia arriba y las mostraba claramente. Y aquí, bueno, parece un gesto de karate, no hace falta saber mucho de comunicación verbal. Está inconscientemente intentando afrontar una situación que le resulta difícil porque no hay conexión emocional con la persona con la que está hablando. Entonces, muchos de los gestos en el lenguaje no verbal también son inconscientes, César, ¿no? ¿O algunos están muy estudiados? Muchos no, la mayor parte son inconscientes. Los gestos se nos escapan sin darnos cuenta. La mayor parte del lenguaje no verbal es un lenguaje inconsciente, ¿no? Señor Toledo, ¿me va a permitir insistir en lo que está señalado como el número 2, en cómo Pablo Iglesias cruza esas piernas? Me parece un gesto quizás muy brusco o muy grave para estar sentado con el presidente del gobierno. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está Pablo Iglesias en esos momentos? ¿Está nervioso? Usted ha dicho que demuestra seguridad en sí mismo, pero me llama la atención. Vamos a ver, hay una cierta incongruencia en su comportamiento. La mirada es una mirada sincera, de contacto visual, cuando miras a los ojos de la otra persona porque te quieres entender con él, pero luego el resto del cuerpo está a la defensiva. Yo creo que está en una situación comprometida y difícil para él en ese momento. No hablo políticamente, simplemente hablo de qué actitud adoptar. Es como cuando vas a un sitio y dices, ¿y ahora cómo me comporto? ¿Y ahora qué hago aquí para que no parezca ni que soy muy amigo, ni que tampoco que soy maleducado? Entonces, tiene una situación complicada ahí y se nota, lo has captado muy bien. Vamos a continuar con uno de los protagonistas de ayer, sino el que más, y que lo será también mañana, y la foto, la verdad, no puede ser más elocuente. ¿Qué le pasa aquí a Artur Mas? ¿Qué nos deja entrever en esta fotografía? Bueno, pues deja entrever tristeza, porque está agachando la cabeza y un gesto, una macroexpresión de tristeza, pero los labios contenidos de esa manera indican contención emocional, indican ira contenida. Y la ira es la emoción básica que exhibió ayer en todo el debate. Algo que a mí me parece muy indicativo, muy significativo, ¿no? Vamos a ver, estamos en un contexto en el que defiende una opción que es la independencia de Cataluña, su máxima aspiración es la independencia,
y justo el día que ha conseguido esa declaración de independencia aparece enfadado y aparece con una expresión de ira, el entrecejo muy marcado, aparece con rabia contenida y bueno, eso no parece muy congruente con el mensaje, ¿no? Es como si una selección de fútbol se clasifica para el Mundial y al día siguiente aparece el entrenador enfadado. Y dice, pero has conseguido lo que querías, ¿no? Entonces, ¿en este caso es inconsciente o estudiado? No, en este caso es muy inconsciente. En este caso, aunque Artur Mas es una persona que controla mucho su comunicación no verbal y que intenta contenerla muy bien, y yo creo que, bueno, en parte la estudia, sin embargo, las emociones salen sin querer. Entonces, ayer su emoción principal, dominante, era la ira. Y esa ira y ese enfado no lo pudo contener y lo expresó. Y evidentemente no tiene nada que ver con la independencia de Cataluña, tiene que ver con su futuro personal, que era el que estaba en juego ayer realmente. Claro, vamos a ver otra imagen de Artur Mas, no tiene nada que ver con, en este caso, con lo que ha ocurrido estos días en el Parlamento catalán, tiene que ver con la Copa del Rey, con la final de la Copa del Rey, un Artur Mas que tiene una actitud en su gesto facial muy diferente al resto, que está al lado del rey, lo estamos viendo, y esto ocurría cuando estaba sonando el himno, César. Sí, esto ocurría cuando estaba sonando el himno. Esta es otra imagen muy gráfica. No tiene nada que ver con la que vimos antes y no tiene nada que ver con su expresión de ayer. Sin embargo, aquí su cara se refleja cierta felicidad, hay una cierta ironía en su sonrisa. No baja las manos, no se mantiene en la posición de firmes al escuchar el himno, algo que él conoce perfectamente y lo hace intencionadamente. Hay un gesto adaptador, se toca los dedos, porque en realidad si vemos el vídeo, pues no sabe qué hacer. Le ocurre un poco como a Pablo Iglesias en la otra imagen, ¿no? Es cuando no sabes qué hacer con tu cuerpo y es que es una actitud comprometida teniendo en cuenta quiénes son las personalidades que te rodean. Claro, entonces está haciendo, bueno, pues un poco su gracieta de que están pitando el himno y yo estoy muy contento porque esto me está saliendo muy bien, pero al lado tengo a las instituciones del Estado y tampoco puedo quedar muy mal. Yo creo que esta es una de las imágenes típicas cuando se dice que a lo mejor un mal gesto puede dañar la reputación de un político. Esta es una de las imágenes que puede dañar la imagen de un político, porque tenía un componente emocional muy importante. Estábamos hablando de una final de fútbol, estamos hablando de millones de personas en su casa entusiasmadas esperando un acontecimiento muy importante. Estamos hablando del himno nacional que suena. En esa situación, una risa, una sonrisa burlona, ese tipo de expresiones hacen muchísimo daño. Hiere muchas sensibilidades. Claro, hiere muchas sensibilidades y además de forma innecesaria. Yo creo que ese tipo de gestos son los que de verdad marcan a un político y pueden definir su carrera en el futuro. Bueno, pues nos ha quedado claro sobre todo el análisis del lenguaje no verbal en los políticos, sobre todo teniendo este proceso que se está viviendo en Cataluña. No nos queda tiempo para más, César, pero esto da para mucho, ¿eh? Para mucho. Esto da para mucho. En la página web que llevo, análisisnoverbal.com, los telespectadores pueden informarse muchísimo mejor. Pues gracias, César. Buenos días. Gracias, César. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado.